Hola, ¿cómo estás? Soy Gonzalo Mejías y esto es Va de Podcast. Cada semana charlamos con gente que tiene historias que contar. Buscamos responder a la pregunta ¿qué ves cuando me ves? Intentando ver más allá de lo evidente. La persona más allá del personaje. Queremos acompañarte y que nos acompañes. Ahí vamos. Hay cosas enterradas y no sé bien cuándo verán la luz. Son las cosas que me hacen mover de amor, de amor, de amor. Si existo en la memoria de que me hace bien, ya no tendré que ahogar la ausencia de un cristal, ya me lo dijo y me dio fe. Yeah, yeah. ¿Te gusta la canción? Muy bonita. Hay cosas Es de un amigo, como un hermano mío, en mi pueblo, en Mendoza, en mi provincia, en Argentina. Y él la compuso, se llama Sergio Reynoso. Chapu para los amigos. Chapu. Y el intérprete es Rulo Fernández, otro amigo también de la adolescencia, que es músico muy conocido en Mendoza. Y él la interpreta, él la grabó. Es de un disco que sacó él, que tiene en Spotify. Ahora tiene otro más. Y está en producción de otro disco. Sí. Así que es un tema muy querido para mí. Además que tiene una letra increíble. Sí, profunda. Sí, Sí, para reflexionar. sí, la verdad. Bueno, ustedes ya están escuchando. Le estoy contando a mi invitada de hoy, a mi queridísima invitada de hoy, de dónde viene la canción de nuestra intro. Hoy estoy con una persona muy importante para mis afectos. Ella se llama Fina Suárez. Es lo único que les voy a contar yo. Ahora empieza ella. Bienvenida, amiga. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Me No, hace por mucha favor. ilusión. Sí. Me gustaría empezar este episodio haciendo que los oyentes te escuchen directamente a vos. ¿Quién es Fina Suárez y qué hace en este momento? Porque vamos a hablar de toda tu vida, pero ¿qué haces y quién sos? Bueno, yo soy Fina Suárez García, de Tejeda. Una mujer emprendedora con raíces de emprendeduría, de gente con fuerza, y creo que esa genética la llevo y me impulsa, y ahora sigo siendo eso más todo lo que he aprendido. O sea, sigo bregando, pero siempre nunca estoy satisfecha conmigo misma, siempre más, pero no más económicamente. No nos confundamos, no quiero confundir a nadie, sino mi ser, mi interior necesita más conocer, saber. Ahora me he metido con la inteligencia artificial, intentando averiguar un poco más hacia dónde vamos, ¿no? Y siempre formarme. Cada vez que he tenido un traspié, que los he tenido, valga la redundancia, me rompí una pierna en los años 90 y estuve 2 años con muleta y me planteé ¿qué hago con mi vida ahora? Hice una carrera de mayor. O sea, eso muestra esa inquietud, pero es una inquietud que heredada, porque lo llevo en la sangre, una cosa que me acuesto pensando, es que digo, es imposible, me acuesto pensando, esto no me sale, ¿por qué no me sale aquello? No, a veces no puedo relajar mi mente, no, a veces no consigo el porqué. Increíble. Yo quiero contar una anécdota muy cortita y que siempre me hace gracia, no deja de hacerme gracia. Hace muchos años que nos conocemos, pero exactamente cada vez que te llamo, te digo, ¿cómo andas, amiga? Y me decís, bien, aquí estoy, con muchos frentes abiertos. Sí, siempre con muchos frentes abiertos. Que yo misma me los busco, ¿no? Yo misma. Sí, esos frentes no tiene nadie responsable de todo, sino yo misma, ¿no? Claro. Claro, pero es lo que yo he buscado, es lo que yo. Es ese impulso. Y de verdad, y me gustaría que también, no tanto, pero hubiesen personas así con esa inquietud
de promover, de emprender, que necesitamos gente emprendedora, gente que arriesgue, que no se nos va la vida en ello, que no pasa nada si no sale, siempre lo digo. Bueno, cosas no me han salido y otras sí, y otras a medias, y ahí estamos. ¿Sos mujer? ¿Perteneces a un entorno rural? ¿Sos emprendedora? ¿Y te han ido bien las cosas? ¿Cómo hiciste para compaginar eso? A ver. Antes que empieces tu respuesta, quiero decir algo que también quiero reconocerte públicamente, y es que en tu caso, como empresaria, algo que yo admiro es que el dinero nunca ha sido tu objetivo, ha sido la consecuencia de lo que has querido y has podido hacer. Es decir, nunca trabajaste por el dinero, que no tiene nada de malo, está súper bien, pero nunca fue tu objetivo final, sino que fue la consecuencia de tu objetivo. Efectivamente, ¿entendés? a veces ahora digo, nunca tuve una muñeca y ahora no tengo tiempo ahora tengo y no tengo tiempo para otras cosas, ¿no? Sí. La consecuencia de todo esto es también el ambiente familiar donde me he criado. Tenía un padre que sí sabía poquito leer y escribir, pero un tipo agricultor, un tipo listo, muy listo, y él me decía: tú no tienes que depender de nadie nunca, no te cases, no dependas de nadie. Una persona con un sombrero que nació en el año 32 y bueno, y que le gustaba el mundo, le gustaba la vida, le gustaba vivir, pero era trabajador. Sus inicios fueron con un mulo, o sea, se dedicaba al transporte con un animal de carga, una bestia. Entonces sacaba pues de los barrancos cañas, palos, papas, y fue creciendo. Y ese hombre pues me inculcó todo eso. Y eso es importante también, aunque sea una mujer, que soy mujer rural, y las mujeres rurales lo han tenido muy difícil, ahora un poquito más fácil, pero muy difícil. Entonces, que tú también tengas una persona que te impulse y que confíe, aunque veas que te equivoques, me equivoqué muchas veces, pero que te diga paciencia y demás, eso es, y que te diga, lo que tú hagas está bien hecho. Cuando yo decidí emprender para hacer el hotel y tal, que le dije a mi hermano que estaba viviendo en La Gomera, se vende una casa y tal, ¿por qué no hacemos y tal? Y que te digan, lo que tú hagas está bien hecho, que yo no estaba trabajando, o sea, que yo no tenía ninguna nómina de ningún tipo. Uh-huh. Yo estaba de alta en la agricultura por accidente, nunca mejor dicho. Entonces, que te digan eso es un impulso, o sea, que tú veas también que te colocan y que confían, pues eso es la mitad de la pelea o más de ella, ¿no? Entonces, empezamos y ahí empecé, pero ya tenía esas raíces con mi padre, que iba con él a vender caña, palos. Siempre digo que yo con 4 o 5 años, aunque lo vamos luego por atrás, con 4 o 5 años, no, ganamos quizás 6. En las primeras fiestas del Almendrón Flor, que fueron en los años, en el año 70, él nos puso a mi hermano y a mí, nos dio una bolsa pequeña. En aquel momento había una granja avícola en Tejeda, uh-huh, con gallinas ponedoras, y vendían las gallinas. Recuerden que todo el mundo, con la polémica de las gallinas, todo el mundo pues tenía las gallinas en la azotea, sus gallineros, y era autoconsumo puro y duro. Y él, había un japonés que se llamaba O, yo recuerdo verlo cesando los pollos. ¿Qué es cesar los pollos? Cogía uno por uno y les miraba a ver si eran macho o hembra. Claro. Y los machos los eliminaba para un lado y las hembras eran más importantes porque las gallinas se iban a convertir en gallinas ponedoras. Y él nos puso, a mi hermano y a mí, y nos dijo, con el dedito a esa bolsa pequeña de pan, le hacen un agujero y meten los pollitos y lo venden, pues, creo que eran 5 pesetas, 2 pollitas ponedoras. Al cabo de un montón de años me entero que eran todos machos. Claro. La picaresca, ¿no? O sea, esos machos que no querían en la granja, pues todo lo cogía y lo vendía. ¿Tu padre? Mi padre, por ahí no estaba en japonés para cesarlo. y después iba. Y esas cosas, ¿no? Después otra vez puso un puesto en el primer día de cacería, ya no. En aquella época se movía mucha gente. La cacería puso un puesto él y otro que no tenía ni para idea, en un garaje cerca donde pasaban todos los coches, los cazadores y tal. Y recuerdo que paró una guagua. Nosotros éramos pequeños y alguien de la guagua le robó una botella de whisky, no sé qué, y se lo dije y salió corriendo detrás de la guagua hasta la Cruz de Tejeda en otro coche a ver si pescaba. ¿Sabes? Esas cosas que se llevan, y eso pues yo poco a poco también lo he heredado, genéticamente eso lo he heredado, esa vena de negociante, vamos a llamarlo negociante, porque claro, empezamos así, ahora ya claro, pues con una formación y tal, pues se llama de otra manera más bonita. Bien, pero esa vena de negociar, también me decía, tú nunca... Y me ponía una persona, tú nunca a un pobre lo engañes, le saques nada.
pero me ponía un ejemplo que no voy a decir la persona, pero uno como que a veces fulano, todo lo que pueda, que le va a sobrar. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabes? Son muchas cosas, ¿no? Entonces todo eso te va formando. La sabiduría de la calle, ¿no? Y claro, después noches en barrancos con él cargando caña, con hombres, una chica con 18 años que saca el carnet, que le compra un coche, que compra un Nissan Patrol, y tengo que ir a buscar a este tipo que hay que cargar cañas en Moya, en el barranco de Moya, que hay que ir a Suaje, que hay que ir a Valleseco, que hay que amanecer a las 6 de la mañana en otro barranco. Vivíamos de eso. Eso fue desapareciendo. Todo el comercio fue porque las cañas hacían las cucañas de alrededor de los tomateros. Habían 3 modelos de cañas, una más grande, larguero, otras medianas y una pequeña, la de Soco. Entonces eso ya después empiezan a entrar de Europa todas las mallas que ahora vemos y la caña desaparece, ese valor más natural. Una de las consecuencias que todos esos barrancos que están ahora llenos de caña, que con un problema importantísimo de un incendio, pues antes se socavan y eso era una fuente económica para toda esa gente que vivía en esos barrancos, en esa zona, que en épocas de estío, de verano, empezaban en mayo, les socaban la caña primero para los animales, vacas, cabras, lo que tuvieran, y luego las arrancaban, las dejaban secar y se vendían. Otro remanente económico, eso ha desaparecido, pues como consecuencia que tenemos ahora, pues todos esos barrancos donde dicen, madre mía, la aldea Tejeda que se pega fuego y llega pues están llenos de caña. Sí, bueno, pues un poco... Que sepan quienes nos escuchan que a pesar de que hace 11 años que somos amigos, todas estas historias yo las estoy escuchando por primera vez, ¿vale? Yo siempre supuse que existían todas estas historias porque alguna que otra vez Fina dejó escapar alguna anécdota, pero no las conocía, así que las estoy conociendo y disfrutando como ustedes, quienes nos están escuchando en este momento. Igual, para mí es la primera vez. Entonces, yo te pregunté cómo compaginaste ser mujer, estar en el ámbito rural y llevar adelante estos emprendimientos. Me has contado una parte de esa respuesta, ha sido cómo empezaste a sentirte emprendedora. Pero además de empresaria, tenés una formación universitaria. Contame por qué, porque sos emprendedora, sos mujer rural, pero aparte sos historiadora. Entonces, sí. Contame. Bueno, pues consecuencia, yo hice el grado escolar por Radio ECA, oyendo la radio. O sea, yo voy a contar una cosa que no he dicho nunca, le voy a decir ahora. A mí en la escuela alguien me decía raquitismo, porque yo me desarrollé, crecí muy tarde. ¿Ah, sí? Y una profesora me llamaba como, imagínate un alumno, que me llevo muy bien con ella, porque he canalizado mi mente y digo, no sirve de nada ponerme ahora a la gresca y a la defensiva. Sí. Y todo. Estamos ahora en diferentes planos, ella y yo y tal. Me decía raquitismo, dime tal cosa. Y yo pues ahí me sentía, pero lo que decía, vuelvo otra vez a mi padre. Ahí estaba detrás de ese hombre que veía, ¿no? Entonces, un viaje final de curso con ellos, vas viendo, o sea, todo eso te impulsa, o sea, eso me ha hecho crecer. Entonces, todo ese aprendizaje que tuve con él, una vez que decae un poco el tema de las cañas y demás, yo tengo un accidente, me caigo en un estanque que tenemos, me voy a bañar, que no sabía nadar, y yo misma me ataba a una cuerda, un estanque de 7 metros de profundidad, me ataba una soga a la cintura, y para que no me rozaba ponía una toalla y me la amarraba arriba, me tiraba y yo solo aprendí a nadar. Y en una de estas, no nadando, sino bajándome de esto, me caí, me rompí un tobillo y a partir de ahí pues fue un calvario de 3 años con muletas. ¿Qué edad tenías? Ahí tenía 28 años, más o menos, sí. Y bueno, total que había hecho el grado escolar por Radio ECA y yo entro en el Insular, estuve 6 meses casi boca arriba sin poderme mover. ¿El cole lo estudiaste entonces por radio? No, el cole lo hice en Tejeda. Sí. La educación básica la hice en Tejeda hasta 7º de GB. Sí. Y luego me intenté hacer bachiller, no, porque yo lo hice más tarde, sacar el grado escolar por Radio ECA, y lo hice por Radio ECA. Vale. Entre tanto me saqué el carnet y demás, y ahí empezó pues otra parte de mi vida. Y luego ya con como comentaba antes, este accidente, pues me matriculo en el IVAT, un instituto de enseñanza a distancia que está ahí en Ciudad Jardín. Sí. Y ahí pues hago primero y segundo de BUP y me presento a las pruebas de mayores de 25 años. Me presenté por derecho. Para entrar a la universidad. Sí. Y no sabía, lo suspendí, porque no sabía lo que era un nenúfar.
Ahora cada vez que veo un nenúfar. Nunca más se te olvidará. Jamás se me olvidará. No sé, no sabía en aquel momento lo que era un nenúfar. Bueno, pues... suspendí. Y al siguiente año me presenté por ¿cómo se llama? Por historia. Y ahí lo aprobé. Ya me hicieron después la entrevista en un claustro que se formó para las personas que accedíamos a través de la mayor de 25 años, y empecé la carrera. El primer año, imagínense ustedes, una persona que hace un grado escolar por Radio ECA, que hace primero y segundo, y que va a entrar a la universidad de cabeza, ustedes entenderán el estallazo que me di, las primeras asignaturas. Yo cuando en Historia Antigua saqué un 2, yo dije, Dios mío, ¿yo qué escribí ahí? Claro, entonces ya empecé a formar mi mente, a decir, bueno, aquí hay que centrarse, esto hay que equilibrarlo, ver qué es lo que está pasando, porque claro, son los niños ahora que hacen la selectividad y muchos no pueden. Imagínense una persona, además con mi edad, ya con 30 y algo, ¿no? Pero bueno, ahí estuve y prácticamente bajaba y subía todos los días de Tejeda. Y hice la carrera y todavía seguía algo de remanente de ese negocio de cañas y palos, y continuamos. Y luego aparece, nosotros en ese momento, antes de mi padre fallecer, él era visionario y él veía en Tejeda no había nada y compró un solar, hicimos unos apartamentos, porque a mi casa iban, a veces estábamos en mi casa y aparecía mi padre con alguien de la calle y los recogía, no los dejaba porque había una pensión, si estaba llena, no tenían dónde dejarlo. Bien. Y un día estoy con una amiga durmiendo y bajo a la parte de abajo de mi casa y me encuentro una señora de color durmiendo en una cama. Y mi padre la había recogido. Entonces hicimos aquellos apartamentos y tal, y empezamos un poco a arrancar, pero esto era empezando un poco el turismo rural, con esos de los líderes, los años 30, que había un abandono en la agricultura, en la ganadería, una opción, pero no había después servicios, no había restaurantes de noche, sino armar un cafetín donde no podían ir a comer, sino a tomar. Entonces ahí empezamos y aparece y surge la idea. Veo que se vende en plena calle del pueblo una casa que no tenía yo el dinero, evidentemente, y se lo comento a mi hermano, la compramos y tal, y hacemos un hotel, pero yo en ningún momento hice un estudio de mercado ni hice un estudio de viabilidad, sino yo veía, mi olfato me decía que veía que llegaba gente a Tejeda, que se iban, que eran pocos, que no tenían dónde dormir, no había unos servicios, no había internet, no había donde desayunar, un complejo. El parador estaba cerrado por obras, porque saben que el parador ha sufrido varias rehabilitaciones, y en ese momento estaba rehabilitándose y se había cerrado como hospedaje. Sí, estaba abierto unos años antes como restauración. Y bueno, pues total que compramos ese solar y empezamos con el arquitecto y hicimos un proyecto, pedimos un préstamo. Yo tenía mucho miedo, cierto es. Pedimos un préstamo, se me hizo corto, volví a pedir un segundo préstamo muy cauta y abrimos ese hotel con lo necesario, con la infraestructura. ¿Qué quiero decir con ello? Que en ese momento, y la estructura, pero la superestructura no la tenía. Es decir, puse lo que es la preinstalación del aire acondicionado, sin aparato de aire acondicionado. Ya llegarían, estaba colocarlo. Una plancha de planchar la ropa, ya llegaría la planchadora, y así sucesivamente. Y lo primero que hice fue pagarle lo que debía. Pagar lo que le debía. Bueno, y así. Alguien me prestó alguien me dejó una casa para que se la hipotecara. Otra persona me prestó 10 millones de pesetas y se lo pagué. Y les voy a contar a los oyentes cómo esa persona que me prestó ese dinero, cuando se lo pagué, tenía mucha ilusión en tener un Rolex, ¿vale? Sí. Y tenía un Rolex falso de estos que había comprado en Grecia. Un chino. Sí, un chino. Sí. Y cuando ya yo me vi que más o menos podía esto, le dije a mi hermano, a este señor le vamos a regalar un Rolex. Y fuimos a Triana y no llegamos a un acuerdo con el joyero. Con el joyero. Llamé a Tenerife. No es que no llegáramos a un acuerdo. Estaba por allí y me ninguneó una chica y tal. Y yo le planteé que yo quería esto, que me dijera y tal. No recibí ninguna llamada de ellos, sino más tarde. Entonces llamé a Tenerife y tenía bien a tienda un señor que tenía uno. Pero después llamé a Madrid, a Serrano, y hablé con un señor y le dije, estoy buscando tengo uno y tal. Digo, ¿cómo lo hacemos? Y yo le mando el dinero, lo compro y tal. Entonces,
Pues lo hicimos. Y yo le dije... ¿Lo compraste en Madrid? Lo compré en Madrid, todo por teléfono. Le dije, el dueño del reloj irá por ahí a buscarlo. No se preocupe, cuando llegue a la puerta, si lo ve usted vestido de marinero, con unos zapatos blancos, déjelo entrar porque las apariencias engañan. Y es verdad, efectivamente. El reloj cuando llegó, esta persona fue con un chofer y iba con un mono, como si fuera un portuario, Uh-huh. El segurita no lo dejó entrar. Pero el señor que ya precavido, porque yo lo vio, le dijo, que pase, y entró. Y le regalé el reloj, y se lo regalé porque me pareció que tenía que dárselo, porque nadie te da un piso para que tú se lo hipoteques y nadie te da 10 millones de pesetas sin decirte nada a cambio ni firme un documento. Eso, y hay que ser agradecido. Y yo creo que ya por naturaleza creo que siempre intento serlo con las personas que se portan bien conmigo, que veo que lo soy. Y en este caso, y como eso puedo contar muchas cosas más que... ¿Y qué te dijo cuando se vio él con su Rolex? Nada, no me dijo nada, sino al tiempo me dijo que estaba trabajando en Tenerife y que le veía a la esfera del reloj le veía una mancha. Y dice que decía, cualquiera le dice a esta mujer que el reloj tiene agua dentro. Y cogió y se fue a una tienda de roles en Tenerife. No sé si en el sur, cogió otro chofer y fue al sur. Y entró y le dijo, mire, es que tengo este problema con el reloj, pero que me tuve el reloj todos los días, pero es que no sé. Dice, espere un momentito, dice que se puso sus guantes blancos el señor, derecha, izquierda, y le dice, esto es el plástico. Fíjate como en la calidad que en el plástico se notaba. No me esperaba jamás esa respuesta. Esto es el plástico. Y le dice el señor, es que las tierras de papa dan papas. Y le dice el joyero, es que estoy contando la verdad, darán papas, pero usted lleva en la mano un Rolex. Sí. Qué impresionante. Impresionante, sí. Son muchas cosas que... Por estas anécdotas te quiero tanto, amiga. Hay mucho que contar en estas cosas, ¿no? Contanos un poco cómo están compuestas tus empresas, digamos. En realidad es una empresa que tiene distintas unidades de negocio, entiendo. Sí, una empresa que ha ido creciendo, que se llama Tejeda Ruralia, que también tengo que decir, y hay que ser honesto, también tuve ayuda líder cuando empecé, los grupos líder, Aider Gran Canaria, o sea, que me impulsaron primero líder, que se llama líder, y después ya Aider Gran Canaria también echaron una mano, y más que nada creyeron en el proyecto del hotel, creyeron en el proyecto Aider Gran Canaria, muchísimo, creyeron en el proyecto. Y lo que pasa es que después ya en Tenerife había un jefe de servicio que no creía en el proyecto y la cuantía que me iban a dar, no querían darme nada, no veían aquello. Estamos hablando de la época de... Estamos hablando... ¿Del hotel? Del año 2006-2007. ¿Pero de qué proyecto no creían en el hotel? Del hotel. Aider Gran Canaria sí, pero después hay un jefe de servicio que... Sí. Dependiente de la consejería y tal, que no lo veían y tal, y eso que pedí al ministerio una serie de dispensas y demás, no creyeron en él, pero tengo que decir que en ese momento Aider Gran Canaria luchó, lo intentó, fueron a Madrid porque veían que aquello era un proyecto importante para la zona y demás, y solamente al final pues subvencionaron el equipamiento de la cocina, pero no porque lo hicieran mal, sino porque se encontraron con que alguien no quería que sucediera así. Pero bueno, yo muy siempre, porque vi la batalla que tenían siempre. De hecho, en esa oficina se pasó a un desierto económico que muchos no cobraban y les intenté echar una mano porque yo estaba reflotada un poco y veía la situación de ellos y bueno, bien. Para poner en contexto a los oyentes, ¿cuántos habitantes tiene tu pueblo, Tejeda? ¿Aproximadamente? Creo que ahora mismo desde ellos son unos 1965, 70, algo así, porque hemos perdido en los últimos años bastante población, desde unos 2.400 a oscilando entre 1970, 65. El colegio ha pasado a tener 400 alumnos a tener este año y contentos están porque se han matriculado como 7, 8 nuevos niños, 7, 8, 9, sí. Me parece que está el colegio en el orden de 64, 65, no sé si llegará. Imagino. Niños, en total. En total. Bueno, en ese contexto es donde hace muchos años estabas desarrollando, iniciando estos proyectos. Sin embargo, al día de hoy, aquel pueblo, este pueblo, es uno de los considerados más bonitos de España.
¿sí? Efectivamente. Vos veías que no había servicios, contaste que estaba todo por hacer en un entorno paisajístico Sí. impresionante. Sí, ¿sí? sí, En un destino de senderismo como pocos hay en el mundo. Esto es como todo, ¿no? Tengo un primo, mi primo Antonio, que cuando mi padre compró el solar en el pueblo para hacer unos apartamentos, le dijo, tú estás loco y tal, que no hay turistas. Y parecía, no te preocupes que ellos vendrán. O sea, yo entiendo que en esa frase está diciendo, tenemos un paisaje Sí. de primer orden. Ahí estaba don Luis el cura, que ya falleció. Ujú. Nuestro don Luis, él decía, yo no conozco el Cañón del Colorado, pero no creo que tenga nada que envidiar a todo esto. Ese paisaje endemoniado que tenemos ahí, Sí. cuando es increíble esa naturaleza, ese cambio, esas luces. Es que llegas, normalmente viajo, y cuando llegas a la Puerta de Tejeda empiezas a bajar y ves ese espectáculo imponente, como decía Unamuno, que parecía una conmoción de la tierra. Ya la otra frase ya está más manida, ¿no? O otros que la han definido de manera increíble. Ese paisaje estaba ahí, pero no supimos tratarlo. Y ahora tenemos que trabajar por no maltratarlo. Claro. Porque también se puede morir de éxito y eso me da mucho miedo, Sí. aunque no lo crean. Ese paisaje estaba ahí, iban, pero claro, tú vas a un sitio con un paisaje, pero si no tienes unos servicios, vas de pasada. Pero si tú tienes un buen sitio donde dormir, donde pasar un par de días, donde comer agradable, donde estar con tu gente, con tu familia, con tu pareja y demás. Y eso hacía falta hacerlo. Y tanto que ha hecho falta que ha sido un revulsivo, ¿no? Le ha dado una oportunidad ese supuesto. paisaje a Tejeda de escapar de la España vaciada. Ese paisaje ha sido ese paisaje, y que las mentes han sabido, o hemos impulsado un poquito eso desde el ayuntamiento, con ese cambio que hubo en un principio, con ese proyecto piloto de innovación turística en el 2007, donde la alcaldesa y su grupo de gobierno vieron que se estaba abandonando la agricultura y ganadería, y el Ministerio de Turismo cogen a Tejeda como municipio piloto para desarrollo junto con La Palma y tal. Entonces se enfocaron, hicieron muchos museos, y ahí quizás ahí no se dieron cuenta de que no todo el mundo va a los museos en estas zonas. Claro. Sí van a los museos en las zonas urbanas, la ciudad, pero en Tejeda lo que prima y el destino, porque la globalización es otra cosa ya, o sea, ya todo el mundo sabe a lo que va y a dónde va y qué es lo que va a hacer. Entonces es un turismo verde de senderismo, donde van a practicar senderismo. Son personas que necesitan caminar, que necesitan estar continuamente con la naturaleza, después descansar, y no quieren fiesta, quieren cenar tranquilamente con su vino y nada más. Sí, un turismo, un segmento de turismo súper definido, Sí. y que tiene muchísima demanda. Entonces, cuando hablabas de cuidar el entorno, es saber administrar la demanda, no dejar que la demanda te sobrepase y empiece a perjudicar el tesoro que tiene Tejeda, que es su entorno natural. Entonces, estamos hablando del Hotel Fonda de la Tea. Esa es una de las unidades de negocio. Sí, esa es la primera unidad de negocio que heredamos y tal, fue el restaurante Cobalatea, que lo abrí yo. Una vez que falleció mi padre en el 93, en el 94 empecé lo alquilé, lo abrí nuevo, el restaurante Cobalatea, fue un impulso, los apartamentos, y eso pues fue un poco un remanente para algunas otras cosas más para hacer. Y luego pues el hotel, una finquita que tenemos que la hemos ido adaptando, que plantamos también. ¿Qué cultivas? Entonces mayormente se cultiva papas. Cultivamos papas. Yo tengo un hermano, somos 3 hermanos, yo soy la mayor. Un hermano en una silla de ruedas que no camina, y otro hermano que trabaja en la Colonia Canaria, que es ingeniero de camino, y es el que lleva la finca. Está más o menos mecanizada, pero no hay personal. Se ha visto obligado, o no hemos visto obligado, a nada más que para más consumo propio del restaurante una parte, y lo otro hemos plantado aguacatero. Y como ingeniero que es, ha inventado un riego aéreo, porque el riego por tierra saben que lleva unas mangueras, sí. Las mangueras son muy largas, y para quitarlas, para arar, plantar y demás, hay que buscar 2 o 3 personas, y se lleva 2 o 3 días quitando mangueras para colgarlas otra vez, para el riego, por goteo. Entonces eso lo ha eliminado todo, y ha hecho un riego, ha hecho primero un estudio, después lo colocó, y ahora ha ido perfilando, pues, porque también tienes que jugar con los vientos, si te da más viento para allá, que el agua se... Bueno, pues eso. Y surge
el hotel, y luego pues hemos ido adquiriendo algunas cosas más. Pero yo soy de las personas que nunca compro nada nuevo. Yo siempre soy de rehabilitar. Ah, ok. ¿Sabes? Yo soy de... Entonces hemos comprado la Granja Avícola. Tenemos un proyecto de un hotel de 4 estrellas. Estamos en ello, ya se ha liquidado la licencia municipal y se han quitado todas las planchas Duralita, que teníamos 2.500 metros de plancha Duralita. Ha sido eso un agobio. Y bueno, y otro proyecto en mente, que si me permiten, de otro local, no puedo comentar, no es porque no quiera, estoy deseando hacerlo, sino porque estas cosas de... Sí, hasta que no esté consolidado y tal, se está fraguando y algo novedoso, no tiene nada que ver con dormir. Eso no me sorprende. No. Vale. Que sea novedoso. En dormirse a lo mejor sí, pero sí. Y bueno, y en este último noviembre apareció ahí por ahí porque frente de la iglesia se vendía una casa y como las cosas que he comprado siempre, ¿no? Siempre las cosas que he comprado, y yo trabajo porque la gente no se desvincule de Tejeda, y los que me conocen lo saben, y los que me han vendido también, y lo digo porque he intentado que sean ellos los que se queden con las propiedades. Siempre. Estos eran varios hermanos y yo insistí en que, ¿por qué ustedes no se quedan con ustedes, lo arreglan con ustedes? Pasa que uno tenía dinero y demás. Pero y que no, fina y tal. Y me enteré hace poquito que había otra persona más por ahí que le daban 30.000 euros más y no se la vendieron porque ellos me decían a mí que ellos sabían lo que yo iba a hacer. Es que nosotros sabemos lo que tú vas a hacer. Y tal. Y bueno, pues me lo compré y hemos abierto una especie de tienda de aceite y vinagre el pasado mes de noviembre, donde todo el producto que hay, sinceramente, es local. Hay una variedad, no es muy grande, pero está muy bonito. He intentado la losa mandarla a hacer en aluminio, otras cosas en madera. Se ha reutilizado muchísimas cosas. Las mesas son puertas antiguas, que parecen son de diseño, y no lo son puertas de Tejeda que he rescatado y se han limpiado y se han montado, y cosas que son nuevas. He intentado... Bellísimas. E intento... en ese concepto, porque todo el mundo me decía, ¿cuándo abres? Pero es que yo estaba disfrutando en el camino. Claro. Porque yo pensaba, a ver, ¿qué pongo aquí? ¿Qué pongo allá? Lo más que me ha costado es, pues, el tema de servicio de los productos. Ahí sí que estamos fallando mucho. No, la isla está fallando en servicio de productos. La verdad, no hay servicio. Es un poco complicado. Y también he hecho, a veces llegan ahí y me dicen, una mesa grande de 8 personas. Es que yo tenía en mi mente el que la gente intentara soltar el móvil, empezando por mí, que compartieran, que hablaran, ¿sabes? Y tengo 2 mesas grandes que hacen 16 personas, de 8, porque mi idea, y sigo en ello, es que compartan. Al personal que tengo allí, lo que tenemos allí, son 3 personas que todos son políglotas, y ellas, pues ella hay un chico también, pero ellas, que son las que están fuera, hablan con los clientes y comparten, los estrenan sobre todo. Y además que la parte de dentro del local es muy pequeña, tiene solamente 3 meses, entonces cuando llueve tiene que sentarse y compartir, porque si no se tienen que marchar. Entonces no hay problema. Quizás me dicen ellas que quizás mayor problema que ponen son los peninsulares a compartir, que comparten. Pero mi idea... Sí, menos cultura. Menos cultura. En España menos cultura de sentarse en la misma mesa con pero desconocidos. ya no hay tanto... Se van venciendo esas barreras. Sí. Pero bueno, está bien, porque se hablan y ha pasado en ese compartir, en esos meses han pasado un montón de cosas. Gente que son... No sé qué me contaron el otro día, unos que eran de la península y vivían uno cerca del otro, o sea, o por cuestiones de la vida, ¿no? Que vas tú mirando cosas, circunstancias, anécdotas que suceden. Bueno, y ahí está, pues bueno, ahí trabajan mucho la madera, la tilla, el acero cortén y muchos elementos, mucho rescatados. Y pues ahí puedes encontrar aceites de la isla, sal, aceituna de Santa Lucía, gofio, miel de Tejeda. Tengo miel de La Gomera porque tengo un vínculo con La Gomera. Mi hermano estuvo allí trabajando en La Gomera unos cuantos años y siempre para el restaurante gastamos la miel de La Gomera. Se la compramos a un señor y le dije que no envasara. Vino, quisiera tener muchos más, pero no tengo espacio. Claro. Tengo pues de Tejeda, de Ventura, de bastante. Uh-huh. Y quesos también hay. Y tenemos un sello identificativo que es un queso de almendra, que nos lo hace
una chica de Tejeda, que es la que consiguió el primer premio este año, tanto en el Cabildo como a nivel regional. Ujú. El manjar de Tejeda. Pasa que en este momento la chica se ha roto una mano y es un queso que le cuesta mucho trabajo hacerlo. Y no lo está haciendo hace como 20 días que no puede, hasta que no se recupere. Bien. Y ahí puedes conseguir pues polvorones, bien me sabe, se puede comer. Ahí tenemos una pequeña carta con un estofado que hacen con una cerveza de cebada. Es un señor que es de ascendencia en inglés, pero también tiene raíces en Oriente. Tenemos una garbanza de pulpo, tenemos unas croquetas variadas de cochino negro con manzana o otra de carne, y unas ensaladas de tomate con aguacate, unas caballas, intentando, no es mucho, pero a lo antiguo, ¿sabes? Un buen jamón también, porque no es un sello identificatorio nuestro, claro que no lo es, pero también ¿por qué no? Claro. Hay 3 personas allí que también tienen que cobrar un sueldo, o sea que al final del mes también tienen que tener tiene que tener una ganancia ese negocio, porque si no tiende a cerrar. No, y además convengamos que le estás empleando gente del pueblo, productos del pueblo, conocimiento, historia del pueblo, y bueno, también es bueno que si son gran parte de tus clientes son turistas extranjeros, pues querrán comer un buen jamón, y por qué no ofrecérselo. Sí. También es un producto español, ¿no? Y sí. También sos española, por supuesto. Entonces no creo que esté fuera de contexto la tengo que decir, porque hay que ser honesto, no las personas todas están todos empadronados en Tejeda y Tejeda, no son todos del pueblo. Hay mucha gente que son del pueblo. En este caso no son del pueblo, pero sí tengo que decir... Sí, los chicos que están en la tienda. Pero sí tengo que decir que a diferencia de los del pueblo, se forman y tienen ganas y se leen, y yo alucino cuando entran y se les explica. Yo el otro día, una de ellas, o sea, cómo aman las cosas, ¿no? Se había leído el tema de los vinos y le estaba hablando del incendio y cómo afectó el incendio a la cepa en la Vega de Acusa. Sí. Y demás. O sea, yo estaba alucinando porque veía que se lo había leído y sabía lo que estaba hablando. Sí. O sea, hay un interés. Interés por formarse. Por formarse y por dar a conocer lo del pueblo. Y a veces nosotros mismos que somos del pueblo, lo tenemos ahí mismo, ni nos preocupamos de divulgarlo. A eso voy, ¿no? Sí. De cómo han tomado conciencia de lo que están vendiendo, de los productos que tenemos. La verdad que... La tienda es tu ojito derecho, ¿no? Es tu proyecto más nuevo y es tu ojito derecho, ¿no? Es mi ojo derecho porque disfruté. Todo el mundo me dice, ¿cuándo la abres y tal? Pero yo decía, yo tenía que verlo todo en su sitio. Claro, del proceso. Todo en su sitio. Estoy embotellando el agua de Tejeda, el agua de la mina. ¿Sí? Por cierto, que se ahorra muchísima agua, no se bota tanta agua. Y más en este proceso hídrico que estamos viviendo de sequía, ¿no? Se ahorra mucho y el agua está exquisita, tanto con gas, sin gas, fría, evidentemente con un seguimiento, unos aparatos que hay una empresa detrás que es la que controla todo eso, ¿no? Y bueno, lo menos que me gusta de la tienda es que tenemos cerveza de grifo, cerveza y tal, que hay muchas cosas de lata. O sea, es decir, no voy a engañar a nadie. Simplemente es un tema de espacio, ¿no? Es muy pequeño, y un pequeño almacén debajo y la otra parte, pero no hemos tenido hasta ahora ningún tipo de problema. Aparte de tu vida de empresaria, también sos muchas otras cosas. Sos presidenta de la denominación de origen de Gran Canaria en el tema vitivinícola. Soy la secretaria. La secretaria, perdón. De la ruta del vino que hemos puesto en marcha. De la ruta del vino. Sí, hemos puesto, ha sido... Yo no sé, me imagino que los radioyentes habrán visto la evolución del vino en todos estos años en las islas. Sí. Y ahora vamos a concretar Gran Canaria, ¿no? Como yo los oigo hablar a ellos, que hace 20 años que se tenían que reunir 4 o 5 personas en Valsequillo para hablar del vino, a ver cómo lo hacemos, y ahora resulta que vas a buscar vino y no hay. Así es. No hay. Y hay mucho bodeguero, muchísimo, y bodeguera. Eso era impensable, se ha hecho un trabajo arduo. Y ahí Aider Gran Canaria también ha estado detrás para que esa ruta del vino sea una realidad. También estás vinculada con Aider. Contanos rápidamente qué es Aider. ¿Y sí, cuál es soy tu la rol? presidenta de Aider. Y Aider es una asociación sin ánimo de lucro que surge hace 30 años en Europa, cuando Europa se da cuenta de que se está abandonando el campo, efectivamente. Entonces hace un proyecto piloto, los líderes, aquellos famosos líderes, y le da la opción a que sean diferentes de grupo de acción local los que
los que están más cerca del territorio, conocen el territorio, para ver qué se puede hacer. Y nosotros en estos tiempos hemos hecho muchísimo, y ahora termino con eso. Tenemos un proyecto con el Cabildo que se llama el Banco de Tierra, que estamos impresionados. ¿Qué es el Banco de Tierra? Pues todas aquellas personas que tengan tierras en desuso, ofertarlas, que hay unos demandantes. Ahí tenemos, el otro día estuve en una reunión, la trastienda de Chago se ha puesto como demandante para él coger en su zona, o a ver si hay alguien que ponga esas tierras en uso para tener toda su plantación para su restaurante. Y como eso, hasta incluso estamos hasta negociando con la iglesia. O sea, tierras en desuso, ponerlas en uso. Unas tendrán agua, otras tendrán agua, otras tendrán acceso, otras no tendrán acceso. Pero bueno, son tierras que están abandonadas y que van a recibir algo a cambio, y habrá alguien. ¿Te referís a tierras que son propiedad de la iglesia? No, que también, no, es para todo el mundo. Me refiero a hasta la iglesia que tiene sus tierras en propiedad. Por eso, la iglesia es propietaria de tierras. De tierras que también quieren adherirse a este proyecto. Claro, que hay gente que las quiere trabajar, sí, digamos. Ten en cuenta que empezamos en noviembre. Esto es un proyecto que se viene, es la única isla que lo está haciendo. Fantástico. Es la única isla que lo está haciendo, y llevamos desde noviembre, y hemos duplicado tanto la oferta como la demanda. El que quiera que se meta, es muy fácil. En nuestra página web, ahí de Gran Canaria, o en la página de la tierra, ¿no? Ya vamos a colgar en nuestras redes sociales las webs para quienes las visiten, si están interesados. Bancodetierras.com o .es. Seguramente habrá gente cuando escuche esto que esté muy interesada en averiguar y adherir al proyecto. Es uno de los proyectos pioneros. El Cabildo hoy me lo comentaba, vengo de Gran Canaria, me gusta, y me comentaba, Jolín, que yo no pensaba, estuvimos con la escuela de pastores y ganaderos, pastoreo y tal, que también ha funcionado muy bien. Pero esto también ha sido, y es importante que todo eso, que tú pases con tu coche caminando, y que todo no esté abandonado, que esté un poco en cultivo, que se vea verde, que haya una iniciativa, que gente quiera emprender un poquito en el cultivo de algo. Así que esta es tu vida hoy. Esta es mi vida a día de hoy, con más cosas. Deben faltar cosas, eso te iba a decir. Con más cosas, ¿no? Con mis artículos. Ahora estoy preparando, van a hacer a nivel nacional un congreso en Tejeda sobre turismo rural. Me han invitado a la escuela de verano de Maspalomas con otro artículo y tal, y cositas, porque a mí una cosa que llevo también que me gusta mucho es la investigación, o sea, sobre todo el documento antiguo, el transcribir, eso. Tu alma de historiadora. Sí, eso me gusta mucho ver, voy viendo, ¿no? Es increíble, ¿sabes? Durante mucho tiempo fuiste, no sé si todavía sos la cronista oficial de Tejeda. Sí, sigo ¿Todavía siendo, lo sos? Sí. Todavía lo soy, sí. La cronista oficial de Tejeda. Efectivamente. Y de 3 a 4 de la mañana aprovechas para dormir, ¿no? 1 hora por día. Sí, yo le quito muchas horas a la noche. Duermo poco, la verdad, cada vez duermo menos. Pero creo que las cosas, cuando tú vas a alguna reunión o vas a algo, tienes que procesar todo eso antes. Yo no sé, tú vendrás conmigo, estás de acuerdo conmigo. O sea, no puedes llegar ahí en seco. No. Tienes que tener documentarte, tener un poco, saber por dónde van los tiros, ver y demás, para que. Y esa reunión, tomar nota, porque la siguiente saldrá eso cambiado y tendrás que decir. Y eso dicen mucho también, y te ayuda mucho a seguir, ¿no? Vale. Hasta aquí llega el hoy por el momento. Así que vamos a dar un salto de muchos años, no voy a decir por coquetería de cuántos años, pero vamos a dar un salto de muchos años. Entonces te voy a pedir que vayamos a la primer foto, a la de tu infancia, ¿vale? Describile a los oyentes esta foto, para que ellos la visualicen sin verla, escuchándote, visualicen esta foto. Bien, yo ahí puedo tener 7, 8 años. Cuando veo la foto me recuerda a muchas personas. Los pendientes me recuerdan a mi abuela, porque me los regaló mi abuela con mucho esfuerzo. El corte de pelo me recuerda a Candidita, una vecina que nos cortaba el pelo a todos, ni cobraba. Salía uno tan contento de allí, aunque salía trasquilado, porque parece que tengo la moña por un lado que por el otro, pero bueno. Pero a mí me encanta el corte de pelo. Y bueno, y me recuerdo en la infancia, yo no recuerdo tener una muñeca de pequeña, yo lo único que recuerdo de pequeña. Contame cómo fue tu infancia. Sí, yo bien, la verdad que bien, con una familia protectora, no vi nunca abusos ni nada de ningún tipo. Lo único reyes que recuerdo era un chubasquero, me lo recuerdo de azul, y todavía tengo en mi nariz cómo olía aquel plástico, ¿no?
El del chubasquero. El del chubasquero. ¿Que fue un regalo de Reyes? Fue un regalo de Reyes, pues después nos traíamos, pues nosotros teníamos una silla de ruedas que no caminaba, entonces en esa época esa niña se llevaba mucho dinero porque había que venir a Las Palmas 3 veces en semana, estuvo en Tenerife, en San Juan de Dios y demás, y tampoco no pasamos hambre de ningún tipo, pero tampoco éramos ricos ni nada de eso, sino normal. Y después ya pues las cosas fueron cambiando. Mi padre fue creciendo en el tema del negocio y fuimos pues adquiriendo. Siempre tuvo casa propia, se casó con casa propia. Ahora me acabo de recordarle porque dice que cuando yo nací, él estaba loco, yo soy la primogénita. Soy la mayor. Soy la mayor, perdón. Uh-huh. Sí. Y él siempre quería un niño macho y ya cuando nací yo pues se volvió loco, parece ser que sí. Claro. Además teníamos una buena relación y una buena conexión, bastante buena. O sea, nos miramos y ya él sabía lo que yo quería decir, estábamos en un sitio para negociar. Si yo lo miraba de una manera, él sabía que tenía que actuar así o él a mí, ¿no? Y pues una infancia con mis abuelos, que iba mucho a la casa de ellos, porque mi madre se tenía que ausentar a Tenerife con mi hermana semanas. Y bueno, creciendo en Tejeda, en la escuela caminando una cuesta. Yo vivo bajando por la iglesia, que hay una cuesta enorme, y bajando y subiendo. Antes había una finca, había un señor encargado de la finca que tenía un Land Rover antiguo de esos grises, me imagino. Y en esa cuesta nos metía a todos allí hacinados, que hoy eso es impensable. Claro, eso es impensable. Y estaba lloviendo y nos subía a todos hasta arriba, hasta el pueblo. Y creciendo, viviendo las fiestas de la Virgen, que son las más importantes en ese momento allí, con mucha ilusión y creciendo. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de niña? Las primeras cosas que te acordás de tu infancia. Yo qué sé, puede ser recuerdos familiares, recuerdos de tu casa, recuerdos, no sé, yo qué sé, dónde pasabas tu tiempo, dónde descansabas, dónde dormías, dónde comías, no sé. Yo recuerdo en mi casa dormimos todos en la misma habitación, eso es curiosísimo. Uh-huh. Teníamos una habitación que era para los invitados, pero allí no venía nadie. Una habitación donde la cama de la alcoba de mi madre, cuando se casó, aquello era intocable. Claro. Pero ellos tampoco dormimos todos en una habitación, uno en 3 camas, y mi padre y mi madre en otra, y aquella habitación siempre vacía. Uh-huh. Yo es que eso es impensable, ¿no? Sí. Igual que aquel comedor siempre vacío, un comedor de formica, que eso hoy ya ni se fabrica, pues eso es increíble, ¿no? Sí. Entonces, y recuerdo comer muchas papas fritas con huevos fritos, que era lo que había. Y recuerdo que mi madre iba a coger almendras pagándole, y una vez me puse mala, tendría 6 o 7 años, y me mandó a mi casa con un señor que llevaba un furgón que decía Bandama. Yo no lo leía, pero decía Bandama. Uh-huh. Eso es impensable hoy, que estés comiendo almendras, que vayas a la carretera general. Mira, llévale a mi suegro que viene en tal sitio esta niña que está mala, que yo sigo con las almendras. Eso hoy, no existe. Eso ni se lo creen que haya pasado, ¿no? Pues me mandó. Y me crié una caja de plátanos de la puerta de la cocina. Y ella ¿Cómo? Que me crié, o sea, era mucha la necesidad que había, tenían que salir y nos dejaban ahí una caja de plátanos. No había un capazo de esto, o como se llame, estas cosas que tienen los niños hoy. Una cuna. Una cuna, un parque. La palabra parque. Fíjate tú, eso es impensable. El parque mío fue una caja de plátanos. O sea, en esa caja de plátano, pues, y ella dice que en la cama nos ponía el biberón, y los 3, yo no sé cómo, nos arreglábamos ahí con el biberón, no me digas cómo. Sí. Y bueno, y creciendo. Pero ¿y ahí en la caja de plátano qué hacías? ¿Por qué te dejó en la caja de plátano? Porque me nos dejaba en la caja de plátano para que no nos escapáramos. Sería una caja de plátano alta, que es el parque de hoy día. Digo yo. Que sí. Y ahí pasabas un rato. Y ahí pasábamos un rato. Muy pequeña ahí. O ella iba a limpiar algunas casas, y recuerdo que nos llevaba y nos dejaba por una esquina de aquellas casas que limpiaba. Uh-huh. y demás. Sí. Eso recuerdo de... Y entonces ella trabajaba, por ejemplo, limpiando algunas casas. ¿Y tu padre? Mi padre... ¿Cuál era el trabajo de tu padre? ¿Cómo se llamaba tu padre? Mi padre se llamaba Serafín. Ah, Serafín. Un tipo muy... ¿Por eso te llamas Serafina? Sí, por eso me llaman Serafina. ¿Y tu madre? Dolores. Dolores. Sí.
Vale, ¿y Serafín qué hacía? ¿De qué vivía? ¿Cómo se ganaba la vida en Serafín realidad? tenía mucha picaresca, A ver, mucha sí, picaresca. ya, empezaste, pero quiero ahondar Sí. en ese personaje, sí. Y era muy amigo de los niños. Te habla, tú puedes ir a Tejeda, la pregunta con cualquiera y te dice, siempre a todos los niños le daba dinero y demás, le gustaban mucho los niños. Y Serafín era un hombre que estaba siempre en la calle, de amigos, de juerga, pero con un objetivo común que era su familia, o sea, llevar a la casa y crecer. Yo recuerdo de nosotros no tener nada y llegar a alguien, un señor que se llama Leonardo de la Culata, y yo ver como nosotros no teníamos nada y él le metía en un saco unas latas de sardinas y yo no lo entendía para que se las llevara. O sea, Tu padre. que sería el hombre peor que nosotros, porque yo no sé. Tu padre le metía latas de sardinas sí, para que el señor se las llevara. Y ayudó a mucha gente. Eso es lo que me dice todo el mundo, ¿no? Tu padre me prestó esto, tu padre me dio, cuando empezó a ganar dinero. Y te cuentan cada cosa, cada elemento. Él estaba en la calle, le gustaba la juerga, por supuesto, tenía como objetivo su Sí, familia, sí. pero ¿qué hacía para ganarse la vida? Es decir, Bueno, él tenía, compraba como y vendía, exactamente, buscaba. era un comerciante. Comerciante, claro. no Genéticamente comerciante. Sí, comerciante, pero no de animales, no, sino un comerciante. Él vendía, yo qué sé, hay anécdotas de este hombre. Me han dicho que en la guagua que iba para Tejeda una vez paró un bar Pereira y él llevaba un bidón y como no se dejaban subir en la guagua, paró allí, se fue hasta ahí, le metió el bidón en la guagua cuando se fue a tomar un café y cuando llegaron a Tejeda llegó el bidón, pero él no. Pero era un creativo impresionante. Sí, mi hermano me cuenta una cosa que le pasó ahí subiendo la Favorita con un coche que tenía un Seat Ritmo, la carretera antigua, y mi hermano recién sacó el carnet y le dijo, me acaban de hacer la foto la policía. Y le dijo, cáele atrás. ¿Ah, sí? A la policía, cáele atrás. Y a la mano derecha mandó para la policía a la derecha. Imagínate, la policía, un hombre con un sombrero, con una chaqueta, a la derecha, y tal. Y le dice, pero me acaba de decir el chiquillo que usted le acaba de hacer una foto. Y el chiquillo venía bien. Si no, no se preocupe, es que estamos probando la máquina de multar. Sí. Increíble. Y como eso te puede contar, increíble. Miles, ¿no? Miles de cosas, sí, miles de cosas. ¿Lo acompañabas a trabajar? Siempre, él me enseñó todo. Nosotros empezamos, desde que yo empecé a crecer, que me saqué el carnet de conducir, yo era su mano derecha. Íbamos a todos los sitios a comprar caña. Él tenía esa mula en un principio. Contame, a ver, contame. Tenía esa mula en un principio, iba y venía y demás. Y ya cuando yo me saqué el carnet, antes tenía chofer, para allá y para acá, iba a hacer sus trapicheos, sus compras. Sí. Y luego ya con eso, pues yo era la que íbamos a... ¿Cómo tenía chofer? Sí, si él necesitaba ir a algún sitio a vender pollo, como te decía antes, pues buscaba en Tejeda un furgón. Sí. Tenía 2 o 3 personas que estaban fijos con él, y con ellos, con toda esa cuadrilla, vamos a llamarlo así, iban para agarrar caña, para venderle a Boní o a otros exportadores de tomate, aprovechaban el viejo. Yo recuerdo que plantaba en Tejeda un bocado a medias con un señor de ajo, plantaba ajo y lo iban a vender. Ellos vendían todo lo que era vendible. Entonces tengo un tío, es que es una saga una saga curiosa. Yo tengo un tío, mi tío Manuel, que es un hermano de él, porque son todos negociantes, que ese le vendía la pita para los animales a una empresa del sur que tenía, una vaquería del sur que tenía muchos animales. Y llegó un día, y esas vaquerías eran grandes que tenían un encargado, y llegó un día y le dice, don Manuel, no le podemos pagar porque la pita esa, ni los animales se la comen. Dice, ¿cómo no se va a comer la pita de los animales? Traiga para acá una. Y él sabía que la pita picaba, pero sabía la zona que no picaba. ¿Cómo? Y le pegó un chascazo a la pita. ¿Cómo se la comer? Si me la como hasta yo. Pero la mordió. La mordió por el lado que sabía que no picaba. Claro. O sea, eran muy picarescos, tenían mucha sabiduría. Sí, mucha sabiduría. ¿Y tu padre te contaba historias? Mi padre le mordió la oreja a un guardia civil porque tenía un camión, se compró un camión con un señor y lo perseguía hasta que un día se cabreó y le mordió y le arrancó la oreja. Mi hermano pasó para sacarse la licencia de escopeta, tuvo que esperar a ser mayor de edad porque mi padre estaba desautorizado para dar ese tipo de permiso. Sí. Eran varios hermanos. Tu padre no le podía dar permiso. Claro, porque tenía para sacar penal, antes la licencia. Sí, así que tuvo que esperar hasta tener la edad legal. Pero es que tengo entendido que ese guardia civil lo tenía acosado continuamente. Claro. Y hasta que una vez, no sé qué crees que hubo ahí, y después otra vez también
Otra vez también se peleó con otro, porque esta gente esta sangre, ¿no? Esta gente se peleó con otro y los hermanos fueron tan listos que antes de que llegara la Guardia Civil lo metieron en una carretilla y lo pusieron en el manicomio. En vez de llevarlo al médico, los hermanos mismos lo diagnosticaron porque sabían ya por... padre? Claro, o sea, eran muy... Claro, lo llevaron y lo metieron al manicomio. Lo metieron al manicomio. No le podían hacer nada, claro, era intocable. hasta que, claro, lo hicieron pasar por loco, que no estaba nada. Sí, Pero sí, claro, eran de loco nada, sí. eran muy inteligentes, muy inteligentes, muy sí, sabios y muy eso es de reacciones muy rápidas, claro, muy rápidas, de reacciones rápidas, ¿sabes? De una vez estaba en mi casa, yo tendría 22 años y llegó el cura a mi casa. Preocupado, mi padre estaba acostado. Mi padre fumaba benzo en eje. Sí. Y nosotros, ni mi hermano y yo, fumábamos porque él nos obligaba a encenderle el cigarro. Cosa que hizo bien porque hizo que lo odiáramos. Claro, nosotros con 6 o 7 años, 8 años, enciéndonos un cigarro, nos íbamos a quemar la mano con esto y ninguno fumamos. Claro. Imagínate. Sí, entiendo. Pues llegó el cura un día allí, ya falleció este párroco, y Serafín, tengo un problema grande y tal. Tengo un señor. En Tejeda hay una casa que se llama la Casa Curato, que es grandísima. La casa tiene un montón de habitaciones, está aislada, está bien y tal. Tengo uno que está allí que, a ver si usted lo recoge, no sé qué. Pero usted, ¿y por qué no lo recoge usted que tiene una casa con un montón de habitaciones y usted está solo? ¿Sabes? O sea, no me vengas a endosarme una cosa que son la iglesia y tienen una... Has dicho que salías a trabajar con tu padre, a acompañarlo. Contame cómo era una jornada saliendo con ese personaje a trabajar. Intensa, muy intensa. Una jornada típica, contame. Donde estuvieran tenían que dormir la siesta. Si veníamos por algún sitio, ya fuera por Fataga, ya fuera por Santa Lucía hacia arriba, salían por Cuchillo. en coche. Sí, en coche salíamos sí. Y tal, si comimos en algún lado, él se acostaba yo tenía que parar el coche a la derecha, él se acostaba a las 7 y tenía que esperar. Así mucho tiempo. Es que mi padre tiene una vida muy intensa, tampoco puedo entrar mucho detalle de muchas cosas, pero bueno, salíamos y por la mañana él iba con su chaqueta, él no hacía, o sea, ya cuando yo estaba, en ese periodo que estaba conmigo, físicamente no hacía trabajo, sino iba gente a agarrar caña y él iba a negociarla. A lo mejor íbamos a la calle Naval a hablar con los boní, y cuando él no podía, ya él se le hacía que no podía conseguir que subieran el precio y ya me mandaba a mí. Me preparaba, tienes que ir por allí, decirle que las cañas del larguero valen tanto, que tanto tiene que conseguir, y yo iba detrás a rematar la faena para conseguir que nos pagaran más las unidades. Porque vos conseguías mejor precio. A veces sí, y tal. Y bueno, pues nosotros tenemos una simbiosis muy importante, y ahí empezamos los dos, y bueno, ya él me miraba, yo lo miraba, y empezamos a negociar los dos. Él por un lado, él negociaba una cosa por un lado, y yo por el otro, y así. Hasta que pues falleció, ¿no? Tuviste un maestro impresionante. Impresionante. Tanto maestro es que se ingresó y se ingresó varias veces, pero una de las veces lo llevamos mi hermano y yo a Barcelona, había un hepatólogo ahí porque tenía un problema de hígado, bueno, y se ingresó aquí, estuvo en coma 6 o 7 días, no recuerdo, y despertó, me preguntó cuántos días llevaba en coma, ¿vale? Y sabemos que se iba a morir, le llamaron, y quería un helado, y compra, le vamos a dar el helado y tal. Y unos días antes, en Tejeda, ya falleció también, había un señor que tenía una funeraria, y su competencia era otro señor que tenía otra funeraria en Artenara. Se llevaban, pues, eran competencias, no hay que hablar más, eran competencia. Y llegó el de Tejeda a verlo, y le dijo... fulano, acabas de llegar tarde porque ya estuvo el Artenara aquí. No le dijo, le compré la caja, pero ya estuvo. Claro. Y le dijo, cuando me muera no me engañes a la chiquilla, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Así le dijo. Él sabía, sí, no me engañes a la chiquilla. Lo sabía todo. Lo sabía, sí, pero un fenómeno, un tipo, sí. En esta época de tu primera infancia, digamos, ¿tenías amigos también? Chicos con los que jugabas. ¿Te acordás de alguno? ¿Alguna? Sí, algunas sí, compañeros. Nómbrame, a ver. Sí, tengo a Corro, que está ahora en Lanzarote. Corro, que está en Lanzarote. Bernabé, que es su hermano. Había muchos niños en esa época en Tejeda para jugar, para salir. ¿Sabes? Lo que pasa es que nosotros teníamos cabras y ahí había que hacer unas tareas en la casa. O sea, por la tarde tú llegabas de la escuela y tenías que ir a buscarle comida a las cabras o a la gallina. Entonces le echabas una mano en lo que fuera y después ya vos hacías las tareas
que no es un seguimiento como el de ahora, que te obligan, que te están tu madre haciendo... Sí, sí, ellos no sí. tenían formación para eso, pero bueno, y las tareas sí eran importantes, el ir a las cabras y tal, todos los días, a buscar comida a las cabras, y después ya pues te ibas a jugar, y sobre todo en verano, había una familia que de Tejeda, vecinos que vivían en Ceuta, iban todos los veranos y hacíamos nuestros remos, y estábamos jugando a todo eso, a los remos, a la comba, no me recuerdo cómo se esto que se escribe en el suelo, haces el cuadradito en el suelo, todo eso, La rayuela. Sí, la rayuela, sí. Y bueno, y esa eran y los veranos que eran muy intensos en Tejeda, que no había ni piscina ni nada, y ahí como Mucho calor, nos sí. obligaban a dormir la siesta, porque para dónde íbamos, con mucho calor. Claro. Y bueno, una infancia feliz, bien, con feliz. pocas Y cosas en la feliz. naturaleza, Y ¿no? en la naturaleza, sí. Qué bueno. Yendo, sí. Vamos a la próxima foto. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí pues puedo tener 17 años, creo que puedo tener yo ahí. Muy guapa, ya la verán en la foto. Sí, con mis calcetines blancos y los mocasines, que eso debe ser Sí. era el punto estrella de la época. Los mocasines son impagables, sí. Sí. Contame Y la- esa foto. ¿Te acordás de esa foto? Sí, esa foto fue una fiesta del almendro, no sé qué edición fue, si fue el 72, 73, pero fue una fiesta del almendro en Tejeda, bajo el fisco, el famoso fisco que ya desapareció desgraciadamente. ¿Qué es el fisco? El fisco es una planta Ujú. que estaba justamente entrando al pueblo, en la calle principal, y ahí sí salíamos con los amigos, íbamos a ver, había en esa época mucha carrera de rally, ahora quedan menos, Sí. íbamos a ver los rally, ahí salíamos, había un club, primero un club y después hacían verbenas, lo que es el cine parroquial, y ahí pues un poco salíamos y siempre un poco escondiendo de nuestro padre, porque a ver qué nos decía, que no ¿Sí? fuera para la casa, el control ¿Salían que había. escondidas? Sí, o que no nos vieran con algún chico y tal, hasta... ¿Era celoso? ¿Serafín? ¿Serafín era celoso? Sí. Sí. Yo creo que sí, porque una vez yo le presenté a uno en San Mateo, fuimos a comprar carne en una carnicería y tal, y le dije tal, y lo primero que hizo, le dijo, enséñame las manos. Él me lo dice. Le cogió las dos manos, a ver qué hacía, enséñame las manos. A ver si trabajaba, si no trabajaba, sí. Increíble, increíble, sí. ¿Ligabas en esa época? Sí. ¿Eras ligona? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Siempre he sido ligona, sí. ¿Sí? Sí. ¿Te gustaban los chicos? Sí, siempre me han gustado los chicos, sí. Además, tuve novio muy pronto. Eso justo Con- era mi próxima sí. pregunta. Contame tu primer amor. Tuve un novio pues muy joven, en el año 72, con 73, con poquitos años, 14 o 15 años. Ujú. Estuve 4 años con ese chico saliendo, sí. ¿Sí? Y después ya empecé a descubrir que el mundo era otra cosa, y que aquello, hasta que me empecé a dar cuenta que había que aquello, que no, ese chico tenía idea de casarse, compraba un solar, y a mí aquello me asustó. Y dije, Por supuesto. ¿para dónde voy yo? En la zona cuenta. sur y tal. Y bueno, entonces ahí... ¿Lo ves? ¿Lo has seguido viendo? No, ese chico no lo he visto. ¿Era la del única- pueblo? Es la única persona, no. Es la única persona de todos los chicos que he estado que no he tenido ningún vínculo de ningún tipo más. Con el resto, con todo, sin problema, pero y con profundidad y con sus nuevas parejas y demás. Sí. Y gente con la que he estado 5 años, yo creo que eso es un tema mental. Y con este chico no sé por qué, creo que le hice mucho daño inconscientemente en esa época, claro, con 14 años, cuando tienes 19 y tal, y te das cuenta de que esto es que no puede ser. O sea, otras relaciones sí han podido ser, en este caso, pues por lo que fuera no podía ser, y creo que sí. ¿Vos cortaste? Sí, yo creo que le hice mucho y eso no lo pudo él superar. Superar. Ha hecho su vida y Sí, demás. claro, sí. Normal. Pero en ese momento. Pero en sí, ese momento eso le costó un gran disgusto, ¿no? Porque era una persona ya madura, con unas ideas, unos objetivos y demás, y yo pues estaba empezando Vos querías vivir el mundo. Claro, yo estaba empezando a descubrir cosas. ¿A qué edad empezaste a trabajar, Fina? Además de estudiar, ¿no? Pero ¿a qué edad empezaste a trabajar? Yo Específicamente a trabajar. trabajar así, siempre he trabajado, siempre, Sí, siempre he trabajado. ayudando y eso, pero... Y después aprendiendo a hacer cosas y tal. Pero a lo mejor ya con 19, 20 años, Ujú. ya empecé más de raíz, más a involucrarme en todo ese mundo del negocio. Sí, con 20, 21 años, sí, ya empecé a equivocarme y aprender de esas equivocaciones y a empezar a caminar y a ver y controlarme y... ¿sabes qué? ¿Quién era tu banda a esa edad? A los 17, 18, 19 años, ¿te acordás? Mi anda. Tu banda. Mi banda. Tu Sí, grupo. Mi grupo. Un grupo de chicos de vecinos
Y del colegio, estaba ahí Juan Carlos, Maxi, que lo vi ayer, vecinos y amigos, los que estábamos más cercanos siempre. Y a ellos sí los seguís viendo. Sí, ya menos, porque algunos están en las plazas, pero todos pasan por ahí, adiós Fina, y hablamos y demás. Después tengo la niña que está Lanzarote, que viene, con esa iba siempre a la escuela y siempre todavía ella seguimos yendo a la fiesta, a la romería, o a la romería ofrenda, en este caso ofrenda, para que no me castiguen, ofrenda de la Virgen del Socorro, que es en septiembre. Ella siempre viene en septiembre, y siempre llevamos yendo casi 50 años vestidas juntas a la ofrenda. Sí. Anualmente, sí. ¿Te acordás más o menos cómo fue el momento en el que descubriste que empezabas a vivir la vida adulta? Es decir, cuando ya empezaste a tener más obligaciones, ¿no? El trabajo en serio, la necesidad vocacional de buscarte la vida. Ya no era por ayudar a tus padres, sino que ya era tu trabajo. ¿Te acordás más o menos de ese momento? Sí, yo creo que en la segunda década de los años 20 ya empecé a tomar conciencia yo de que todo no era tan fácil, sino que no todo era tan fácil, porque me estaban yendo las cosas bien, todo fluía bien, caminaba bien, entonces no habían retrocesos, que eso es duro, ir para atrás, ¿no? Yo a todo el mundo le digo, yo no quiero más, pero que no me quite, sea salud, sea amistad, sea lo que sea, que no te dé más, pero que no te quite, ¿no? Entonces ahí empiezas a ver que ya tienes que ir cambiando las cosas y ya empiezas a tener más conciencia de responsabilidad, y sobre todo cuando mi padre empezó a enfermar, que ya él empezó a delegar más y a decirme una serie de cosas, y ya empiezas tú a decir, esto es una responsabilidad que yo tengo. Ten en cuenta que tengo una mano en una silla de ruedas. ¿Cómo se llama tu hermana? Corro. ¿Corro? Sí, es una chica también que está... Pero es el diminutivo. Socorro. Vale. Y bueno, y ahí empiezas a darte cuenta de todo eso, ¿no? De asumir, y que tienes que ¿Cuál fue tu primer trabajo formal? Como formal, es que yo no recuerdo haber tenido un trabajo formal. No, me refiero a que, por ejemplo, el terreno de los negocios era el terreno donde te movías, ¿no? Comprar, vender, buscar, por eso. Es que eso ha sido continuo, no. ¿Haciendo qué? ¿Comprando qué? ¿Qué comprabas y vendías? ¿Cómo generabas negocios? Por ejemplo, tu padre contaste con la caña, con eso, a eso me refiero. Sí, a ver, esto es todo lineal, ¿no? Sí. Aprendes con una cosa consecuencia caña, de la otra. Compra, claro. Y el que lleva el tema del negocio, yo no sé nada de pesca, pero ahí me tienen 2 meses ahí en el puerto y me enseñan 4 cosas, y yo veo que aquello se puede comprar y vender, y te lo estoy negociando. Exactamente. Es ahí. Sí, entiendo. ¿Entiendes? ¿No? Entonces eso ha sido una cosa progresiva. Tomo conciencia pues en los 20 y pico de años, y voy tomando conciencia de que si hago algunas cosas veo que me genera dinero, y veo que, bueno, vamos para allá. Vamos. Es verdad, yo tomo conciencia, yo tomo conciencia de lo que es el hacer. Yo convertía aquellos pantalones de talla de pata ancha en falda, y cobraba 500 pesetas, me traían el pantalón, y no me digas cómo. Yo le pedí a mi padre que me comprara una máquina de coser, y yo hacía faldas de tubo, que era muy fácil hacer el tubo, no sé cómo saldría aquel tubo, no quiero ni pensarlo, y se la vendía por 500 pesetas. O sea, ya eso era también esa vena que llevaba adentro. Sí. Que no es que yo fuera costurera, sino que yo veía que aquella era una cosa muy fácil de hacer y que lo podía hacer. ¿Vale? Entonces ahí tomé conciencia. Siendo pequeña y volviendo antes, también monté pequeñas tiendas, esas que tú jugabas a la tienda pero con dinero real, claro. Y vendías, comprabas y vendías alguna cosita así, e ibas tomando conciencia de eso. Y después algunas veces me llamaron a algún restaurante de ayudante de camarera, que nunca se me olvida, que fue a un sitio y la bandeja se me cayó de pleno al suelo, pero yo lo he analizado, no ha sido culpa mía, ha sido culpa del que me dio la bandeja, que no tenía para idea de que estaba contratando. Vamos a ver, claro. Tú no puedes darle a una niña que va a primera vez a un sitio y una bandeja llena de ni mandarla allí, es que no. Sí. Y me pasó eso, ¿no? Entonces ahí vas tomando conciencia de eso. Estamos ya en la etapa de entre los 20 y los 30, ¿vale? ¿Cuál fue tu actividad principal entre los 20 y los 30? Porque ahí tuviste el accidente.
un accidente que te marcó en cierta medida, ¿no? Sí, eso fue un antes y un después en mi vida, pero tenía mucha actividad hasta el accidente fue con 28 años. Sí, 28 dijiste. Tenía mucha actividad yo en todo, en el mundo amoroso. ¿Ah, sí? Me matriculé también antes del accidente, me matriculé en Mandegaminde en una escuela de informática. Uh-huh. Que aquello estaba de moda, empezaron los ordenadores y empezó todo aquello en boga, y yo pues venía un par de veces en semana a Las Palmas a unas clases particulares pagando de informática, pues aprender a manejar Word y a manejar un ordenador, aquellos ordenadores que eran con el culo hacia atrás enorme, sí, unos bols y tal. Pues ahí pues hice mis pinitos con eso y compaginaba y seguía con mi padre y tal, y él delegando más en mí, porque él estaba cada vez más enfermo, delegando más en mí los temas de esto. Ya nada más que me decía, y yo iba, negociaba, compraba caña, vendía caña, y yo sabía los precios que tenía que pagar, lo que tenía que eso, el margen que tenía que ganarme, dónde tenía que ir, cómo tenía que cargarlas, a quién tenía que llamar. O sea, yo controlaba todo ese tema, las cañas, los palos y demás. Y eso fue, él falleció, yo seguí unos años más yo sola con eso, hasta que eso cae y ya yo tengo que darle un giro a mi vida. Ahí está, esa era mi pregunta. ¿Qué giro le diste? ¿Y en qué momento fue que te diste cuenta? Y además, ¿cómo te diste cuenta para dónde tenías que girar? Bien. Ahí, pues, el tema del que yo me cayera, que tuviera ese accidente, ahí sí que marcó ese antes y después. Ahí sí es verdad que ahí me di cuenta que tenía que girar. Entonces ahí, pues giré, como les comentaba antes, formándome. Porque perdiste un poco de autonomía, movilidad. Sí, movilidad, estuve un tiempo yo iba al IBAT con 2 muletas y una mochila. Es increíble, ¿no? Y ahí estuve yendo con 2 muletas y una mochila, y ahí pues mi impulso mejoré y tal, y yo ahí les monté una fiesta a ellos, un fin de curso increíble, que ellos nunca habían montado una fiesta y tal. Busqué recursos económicos, por eso es lo que dicen, si llevan la sangre. Busqué recursos y demás. Y después cuando entré a la universidad, hacía un montón de años que no se celebraba una orla, y yo les monté una orla en un sitio de 5 estrellas, que después me llamaban los siguientes años para que les dijera cómo. Seguir organizando, claro. Organizamos para montar, reunir dinero para hacer un viaje de fin de curso, que hace un montón de años tampoco no se había hecho. Pues toqué varias puertas que conocía a la gente. ¿Me puedes prestar esto? ¿Cómo conseguimos esto? Que te creo un montón y tal. Pues eso, ese impulso, ¿no? Acércate un poquito al micro, eso, ahí. Gracias. Entonces, y ¿cómo te diste cuenta hacia dónde tenías que entonces que girar tu vida laboral, tu vida de negocios? Claro, yo tenía que buscar un remanente económico, no podía depender de nadie. Entonces, ahí empiezo, sigo con los apartamentos que tenemos en Tejeda, que lo estamos explotando, se limpian, limpio apartamentos, hago camas y demás, pero yo veo ya que aquello se me hace poco. Perdón. Sí, tranquila, un poquito de agua. Sí, en ese momento entonces ya tenías los apartamentos disponibles para el turista. Y estaba montado el restaurante, pero estando mi padre vivo, pero nunca se llegó a abrir porque le faltaban cosas. Y ahí entra en juego ahí del Gran Canaria, en aquel momento líder, que me da una ayuda para comprar la loza para ese restaurante. Y arrancamos. Eso empieza a dar un poco de dinero, se empieza a ahorrar un poco de dinero. Y mi padre había dejado un poco de dinero en el banco, y llega el momento que aparece ese celular que comentaba antes, y le dije a mi hermano si podíamos comprar. Me dirigí al banco, el banco me cerró todas las puertas, no creyeron en mi proyecto, para nada. Me fui a la caja de ahorro, les planteé el proyecto y parece que lo vieron viable, que se podía, y nos dieron el préstamo y arranqué por ahí con el tema del hotel. En un principio fue muy duro, porque nadie creyó en el tema del hotel, porque claro, tú te compras un coche hasta que no te dicen por ahí, si vas viendo, tengo uno y es bueno, ¿cómo? Y tal. Entonces no veían hasta que no empezaron a venir y a creer en ti. Había una empresa inglesa que ellos estaban explotando unos apartamentos en Artenara, y creo, me enteré más tarde, que le estaban haciendo un seguimiento al hotel desde que se construyó. Yo veía que entraban y salían, y ya cuando terminó se dijeron a mí para empezar a traer. Entonces una vez que tú vas, abres y vas viendo,
pues ya van creyendo en el proyecto y ven que es viable, que tienen un buen desayuno, que son confortables, que tienen esto. Pero fue muy difícil porque yo fui al patronato de turismo, me presenté, me dieron la dirección de muchos, llamé a mucha gente y yo no recibí llamadas de ningún tipo. De nadie. Y estuve un año en una esquina allí. Primero que me llegó un recibo de la luz el primer mes que casi me dan un infarto. Le dije, mira, es que tenemos que cerrar esto no puede ser. Porque aquello era un montón de dinero. Claro, no sabía hacer las cosas. Entonces lo único que hice al principio fue que le doy de aquí las gracias a un señor que trabajaba para Lopezán y le dije, mira, voy a abrir, necesito a alguien que sepa de cómo enseñar a estas chicas de gobernanta, que venga 2 o 3 días. Efectivamente me la mandó y nos enseñó a todos. A mí la primera, pues yo no tenía tampoco, sabía cómo había que hacer las cosas correctas. Igual que el tema del desayuno, tardábamos en montar el desayuno 1 hora y pico, ahora en 20 minutos la experiencia, cómo se monta, cómo se hace, todo eso lo hemos aprendido. Y el tema de la luz, pues me fui a UNELCO y les planteé, tengo esto, pero si sigo así. Entonces hicimos un contrato el mismo proyecto, pero hacerlo de otra manera. Entonces hicimos un contrato, le dimos una vuelta al contrato y efectivamente aquello bajó considerablemente. Y ahí aprendemos, y como comenté al principio, empezamos con la infraestructura mínima y poco a poco a ir creciendo prudentemente. Y eso ha dado pie a que ha habido un remanente y esos remanentes pues se ha ido invirtiendo en otras cosas. ¿Qué ha pasado? Que no he invertido nada afuera, que todo lo he invertido allí. En tu pueblo. En mi pueblo, por el amor al pueblo, que a lo mejor estoy equivocada, porque hay gente que me dice esa frase, no pongas todos los huevos en la misma cesta. Y Sí. Lo único que he hecho es pues abrir una cuenta en otro banco, y le estoy siendo sincera, últimamente con un poco de dinero, no mucho, por decir, pero a veces pues si pasa algo y demás, pero ahora ya está el proyecto consolidado y ahora pues a otras cosas, ¿no? ¿Cuáles eran tus sueños a los 20 años? ¿Te acordás? ¿Con qué soñabas? La verdad es que no me acuerdo mucho. Yo es que No tenías tiempo para soñar. yo creo que no tenía tiempo para soñar, sino vivir. Yo soñaba con vivir. Yo no pensaba no pensaba en tener, sino en vivir, en disfrutar. Yo a veces creo que yo muchas de mi vida no me he parado a pensar, ¿sabes? Yo he sido muy loca, muy loca, extremadamente loca. Aunque ahora parezca otra cosa, pero sí, hay muchos años en que yo no pensaba, yo vivía y arrasaba. O sea, y ahora ya pues las cosas cambian. Pero nunca he pensado en formar una familia, nunca siempre he pensado en proteger la mía, a la que tengo, Sí. y más que nada por las debilidades que hay, como Sí. comentaba con el tema hermana. de mi hermana, que Sí. eso es un tema para cualquier, yo no soy madre, pero para cualquier padre, madre, eso es una debilidad que le llevará hasta la tumba, ¿no? El pensar que no es autosuficiente, ¿qué pasará con esa persona? Pues a mí eso me lo inculcó y parece que yo lo llevo, ¿no? Para mí es una responsabilidad, una y otra, ¿no? Y no pensaba, sino yo creo que ahora ya más pienso ahora, que tampoco pienso. O sea, yo ahora tampoco pienso ¿a dónde quiero llegar? No. Yo ahora lo que quiero es realizar cosas que me hacen ilusión, pero como hablábamos, no por un tema económico, sino porque quiero ver ese objetivo que tengo, que verlo realizado. Tengo ahí un proyecto ahora mismo muy bonito en mi cabeza, que va a ser un poco complejo porque es algo que tiene que entrar muchas disciplinas diferentes para que eso frague, y no va a ser fácil, pero es un reto. Bueno, vamos a ver si logro que eso Sacarlo adelante. Ahí estoy con reuniones con unos, con otros, porque es un tema que yo desconozco muchísimo. Uh-huh. Y que a ver que me pueden ayudar y demás. Y después con los otros temas, o sea, los obstáculos que más me fastidian de todo esto es los administrativos, la poca voluntad de las personas en llegar a acuerdos porque se piensa que no vamos a ir en llegar a acuerdos y soluciones para cosas. Eso es un poco más los obstáculos que se me presentan. Sí. Sí. Y eso sí me debilita un poco mentalmente. El tener constante luchando con esto, con lo otro, con lo fácil que es todo. A veces es un poco frustrante. Es frustrante, esa es la palabra. Pero es fácil. Es fácil y es un bien común para varios, pero las personas no somos capaces de ver eso. Sino nos miramos el ombligo nuestro y a veces tenemos que abrir plano para ver que decisiones comunes nos hacen avanzar. Y a veces pues tengo esas pequeñas cosas ahí que... ¿A qué le tenés miedo en la vida?
¿Le tenés miedo a algo? Sí le tengo. A ver, no le tengo miedo a la muerte, pero sí le tengo miedo al proceso. Ujú. Bien, es decir, el que esté trabajando y que tenga a lo mejor un dinero y que después pase el tiempo, pierda la mente y no lo pueda administrar y dependan de otro. Por eso he hecho el testamento vital. Sí. Sí, hice el testamento vital, donde, como saben los radiovidentes, pues lo puedes hacer de manera gratuita a través del Gobierno de Canarias, que nunca tienen esa página, siempre hay un número que no sé si lo cogen ellos mismos. Yo me fui a la notaria y es un papel que rellena. A lo mejor lo voy a contar, a lo mejor a alguien esta información le interesa, ¿no? Claro, siempre puede ayudar. Sí, entonces tú rellenas un documento que es común para todas las notarías, donde tienes que llevar la cartilla de la Seguridad Social, pues lo único que tienes que anotar es tu número y llevar a otra persona que esté de acuerdo en que se vaya a ejecutar si tú pierdes la cabeza y tal, que tome la decisión de desenchufarte. Entonces ahí pones tú lo que tú quieres, si quieres enterrarte, si quieres incinerarte, si quieres una banda de música, lo más estrambótico que quieras poner. Yo puse lo más normalito del mundo. Y bueno, yo pedí que me dieran el acta notarial y la sorpresa es, no, se la podemos dar. Digo, ¿cómo? Entonces esa acta notarial va al Servicio Canario de Salud y ellos lo insertan en tu expediente, en tu historial médico, y cuando a ti te suceda, llegue tu momento, pues ellos leen lo que pasa ahí y actúan según en consecuencia. Según en consecuencia. Y eso sí lo he hecho porque, más que nada, no, lo que me da miedo es eso, el que tú no puedas controlar tu vida. Claro. El que dependa, porque yo no tengo hijos, ¿no? Y demás, yo no sé, hay personas que tienen hijos como si no los tuvieran, y otros que tienen unos solos como si tuviera 10 porque no los abandona, hay de todo. Entonces eso es lo más que me puede preocupar, el que pierda la razón y que no controle mis cosas y que dependa y que me castiguen o que no sé, una cosa de esta. Entonces, ¿qué te gusta hacer cuando nadie te ve? Yo le quito muchas horas a la noche y a la mañana también. Entonces por la mañana leo, intento enterarme de cosas, de lo que pasa también, pero me gusta introducirme mucho en las mentes de las personas. O sea, saber por qué hacen esas cosas, ¿no? O saber, entonces eso sí lo leo. Me gusta saber historias de las personas o cosas. Cuando hay una historia por detrás que se me ocurre ahora, por ejemplo, esta bebida energética, ¿cómo se llama? Red Bull, ¿no? Uh-huh. Ahí tiene una historia detrás increíble. Sí, claro, el fundador. Personaje increíble. O personaje, sí. O cosas más sencillas, más mundanas del día a día de cada persona. Uh-huh. Porque intento siempre ponerme en el por qué lo hace. No en el amor, en el cercano. Intento a veces ponerme en la piel del otro, a ver por qué le pasa por la mente. A mí me hubiese gustado estudiar una cosa de sociología, una cosa de porque a mí me llama mucho la atención las personas, cómo actúan, cómo le van saliendo las cosas o cómo no le salen las cosas o por qué las hacen. Para mí es apasionante, ¿no? Porque hay cada persona, por ahí cada personaje, cada historia, por ahí que te flipa, ¿no? Yo, por ejemplo... Sí, contame. Hay una persona ahí, un artista, acaba de y lo digo porque lo dice él públicamente, si no lo diría, ¿no? Sí. Tú imagínate que alguien con una historia formal, un abogado y tal, pues tiene un accidente en la montaña, se rompe un pie, empieza a descubrir que le gusta el arte, empieza a pintar rollos chinos, ha hecho varias exposiciones y en ese proceso su madre enferma, la cuidan y hereda, y entre lo que hereda una propiedad que monta un restaurante con 4 platos que no sabe cocinar, que la comida se la hace la cocinera del hermano y se las trae, y que, te digo por decirte cosas de una mente y tal. Y un día tú vas a ese restaurante y tú vas como cliente a comer y él está en la cocina haciendo unas arrugadas viendo la receta por internet, y entra la señora, una ama de casa, imagínense usted una ama de casa con sus hijos a comer, y le dice, señora, entre por la cocina a ver cómo se arrugan las papas, ¿no? Eso es real. Real. Eso es real.
Eso me lo cuenta él. Y la señora, yo no me quiero ver, la señora diría, ¿dónde estoy entrando yo? Ya. Que no sabe nada. Imagínate. Entonces él, entonces no sé si los invitaría a comer. Pues, y de esos casos hay muchísimas cosas que... Es muy apasionante. Para mí es una pasión. Ese aspecto de la vida es muy apasionante. Sí. ¿A quién ves cuando te miras al espejo actualmente? ¿A quién ves? Ya no me veo yo, ¿eh? ¿No? No, yo ya me miro en el espejo y ahora ya... Y en una foto, y cuando veo una foto, ya yo no me veo, ahora me veo. Es que el otro día estoy en una foto y es que no, yo decía, esta no soy yo. No soy yo, o sea, yo me veo como he cambiado, o sea, físicamente, ¿no? Porque interiormente sigo siendo la misma, o sea, mis ideas son las mismas, han crecido, pero los sentimientos son los mismos. Había una vez un chico que no sé, que yo hablaba mucho con él porque él era portero de una discoteca. No sé, en Luis Morote había un sitio que iba gente mayor a bailar y él era portero. Uh-huh. Y él me contaba cómo llegaban allí con 80 o 90 años a bailar y le decían, voy guapo, voy conjuntado. O sea, ¿cómo voy, no? O sea, qué bueno, él me decía, o sea, que te ves igual a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Entonces, o sea, ves esas necesidades y te tienes que sentir guapo y voy bien y eso no me lo pongo por... O sea, la actitud, ¿no? La actitud. Una cuestión de actitud frente a la vida. Sí, y entonces pues yo ahora en las fotos me veo extraña, me veo cambiada, no sé, me quito la gafa, me las pongo a ver si... Y me veo de otra manera. Pero sos coqueta, ¿te gusta ser coqueta? Gusta, sí. No sé si te arreglas con el mismo gusto que antes. Bueno, eso es subjetivo. Sí. Pero lo importante es eso, te gusta ser coqueta. Lo que tú decías, la actitud de estar de bien. Querer estar bien, sí. Porque en eso sí sigo igual, ¿no? O sea, o sea, tengo las mismas ideas o más y las mismas ganas de hacer las cosas que cuando tenía 30 años o más, de conseguir esto, de lo otro. Me gustaría hacer derecho y a veces me he planteado matricularme, digo, pero es que no voy a tener tiempo. No lo he pensado, ¿no? Aunque bueno, tratándose de vos, no sé. No sé. Sí, pero sí. ¿Cuál te gustaría? Hemos visto 3 fotos de 3 etapas. Bueno, en realidad esta es la foto actual. Ajá. Me encantan las gafas. Ya te lo dije la otra vez cuando te vi con estas gafas. Describime esa foto. Ahí estoy en la recepción del hotel. Es reciente, tiene 48 horas. Y me hice varias fotos sin pensar. O sea, son fotos sin pensar, sin maquillar y sin nada. Ahí me las pediste y me encanta la gafa. Y el otro día una chica me dice, ay, esas gafas tan horribles. ¿Ah, sí? Sí. Y yo me quedé pensando, a ver, hay que respetar, y es verdad, les puede parecer. Y creo que me lo dijo de corazón, porque no le gustaba. Una opinión. Entonces, hay una opinión. Entonces ahí reflexioné, digo, fíjate tú lo que son los puntos de vista de todas las personas, un montón de gente que han llegado y llegan y se te quedan mirando, qué bonita la gafa. Sin embargo, hay otras personas que no. Y después ella vio mi cara, porque yo le dije, pues me encanta. Porque yo digo, y no es capaz de pensar que si llevo la gafa es porque me gusta llevar esta gafa. Claro. Y yo podía haber dicho a ti, esas que tú llevas no me gustan y ni siquiera me atreví. Sí. Un poquito de empatía, ¿no? Un poquito de empatía. Bueno, pues la foto es reciente. Me veo ahí, pues reflexiva, en mi momento actual, pensando en mis cosas. Y en ese momento estaba tranquila, en la recepción del hotel, muy tranquila, porque pasé una foto yo sobre la marcha y enviarla. En ese momento mi cabeza pues debe ser que estaba en un estado de tranquilidad. Yo veo ahí una mujer en paz consigo misma. Por eso, ahí estaba en un estado de tranquilidad, sí. Mandé la foto y sí, con preocupaciones, pero que no son preocupaciones relevantes que te vayan a quitar la vida, porque ya he aprendido que al final te vas a marchar. Esto es un proceso, un camino, puedes tener más, puedes tener menos. Entonces intentar equilibrarte para hacer esa transición a gusto y hacer lo que te gusta. O sea, cuando me dicen que trabajas un montón, que todo se va a quedar aquí, me da mucha... O es que para tu sobrina o para tu sobrino, es que me da tanta rabia que me digan eso. Es que yo no trabajo pensando en eso. Ni trabajo pensando en dejar, ni trabajo pensando en tener, ni trabajo pensando en no tener. Es que lo hago porque me gusta. Es que me gusta lo que hago. O sea, es una...
es una cosa que me gusta lo que hago y me he equivocado y he perdido y no puedo hablar de muchas cosas pero quiero que las cosas allá arriba funcionen y he hecho muchas cosas para que funcionen, no en lo mío, sino en el resto de las personas que he visto que han estado en la miseria, hundidos, no en la miseria, sino su mentalmente en esto, porque cosas que han esto y nunca les he pedido nada a cambio y he dado mucho para hacer un bien común, porque a veces son cosas personales pero que salpican a otras historias, que puede salpicar otras cosas y puede ser, y con el tiempo puede ser bastante lacerante y dañino para el municipio. No voy a entrar en detalle de nada, pero ahí estoy bien. Sí, tenés la cara el rostro, la expresión de una mujer en paz consigo misma, y eso es absolutamente un logro. Creo que es uno de los mayores logros. Sí. Estar así. ¿Estás en pareja actualmente? Sí. Con el alto y bajo. Como todos. Como todo. Si no, no sería una pareja. Si no, no sería una pareja, pero sí. Sí. Si tuvieras enfrente a tu pareja en este momento, ¿qué le dirías? Que mire la foto. Y que viera la persona que hay ahí. Sí, no, pero yo creo que él sabe la persona que hay ahí. Eso él lo sabe sin ver la foto. Creo que es otra cosa que también te impulsa, ¿no? El que haya personas que yo tengo no tengo un espacio, tengo un súper espacio. Yo hago lo que quiero, salgo cuando quiero, entro con quien quiero, voy a comer con quien quiero, macho, hembra, lo que sea, jamás, nunca. Ni pregunta y no pregunta si suena, si no suena el teléfono, si quién es. Sos una persona libre. Sí, mucho. Sos una persona muy segura de vos misma, entonces eso te da libertad. Mucho, mucho, mucho. De hecho, hemos ido al coche con alguien y lo llamamos y habla y no sabe ni quién es. Y él sabe estar. También eso, claro. También es importante que la otra persona que está allá no te monte un pollo. Porque si no, si yo sé que va a montar un pollo, ni descuelgo el teléfono. Sí, claro. O sea, lo descuelgas porque sabes la reacción que va a haber, ¿no? Última pregunta antes de la despedida, ¿vale? Hemos visto 3 fotos de tu vida. Imagínate y contame cómo te gustaría que fuera la próxima foto. La próxima foto me gustaría que fuera en Groenlandia o en Alaska, en la nieve, todo blanco, repetir esa experiencia que ya viví, que fue algo increíble. Sí me gustaría que fuera por ahí. Que en la nada, donde coges un helicóptero y vas a la nada. Y ahí estás en la nada y estás con todo, es increíble, sí. Todo y nada a la vez. Todo y nada a la vez. Pues ojalá se dé. Ojalá podamos ver esa foto. Sí. Vale, mira, ha llegado un momento que es muy importante, que es la despedida, ¿vale? Ahora yo te voy a pedir que en este momento le honres con tu recuerdo a la memoria de las personas que te han acompañado en el camino de tu vida. ¿Presentes o no presentes? Estén o no estén con nosotros en este plano físico. Sí, mi padre. Sí, mi padre y mi abuela también, que a veces no fui muy justa con ella. Sí, pero... Y personas que hoy día apuestan, hay personas que sin ningún vínculo familiar ni nada han visto que hay algo detrás y que hay que empujarlo, ¿sabes? Sin pedirte nada a cambio. ¿Querés nombrarlas? Sí, ahí tenemos la alcaldesa antigua que estuvo de Tejeda, de Doña Encarna, que siempre creyó en cómo yo era y le tengo mucho aprecio. Y personas, hay personas que no sé el tiempo que nos queda. Hay una señora ahí que tiene 90 y pico de años, que mi padre no tenía seguro y su marido era un exportador y siempre lo tuvo en nómina en la agricultura. Y cada vez que mi hermano iba a estudiar y tal, había que sacar la beca, había que ir donde está a ella para que la documentación la arreglara. Ella vive ahí en el edificio vitalicio ese, por ahí por Triana al final. Y mi padre siempre, cada año, estando él vivo, su marido, se murió de un infarto, siempre llevaba, muy agradecido, para Navidades un baifo o algo. Un baifo es un cabrito. Un cabrito, mazapán y demás. Ella ya tiene 90 y pico de años y yo cada año sigo yendo. Y me dice, pero finita, pero
ya digo, es que yo estoy muy agradecida con usted, porque cuando nosotros no éramos nada y tal, y yo siempre en Navidades la llamo, ella me llama y yo voy a la casa y pierdo 1 hora en la casa o 2 horas y le llevo, porque ella tiene un hijo en Dubái y tal, le mando a hacer un mazapán de 3 kilos y la mujer que tenía un poder adquisitivo muy alto, Sí. y su 2 o 3 kilos de esto para que ella reparta con sus nietos, con sus hijos y tal. Me dice, pero Finita, otra vez está usted trayéndome, porque no me hace falta nada. Ya sé que eso pasa, me parece ya que se murió en el año 93, imagina, ya casi un montón de años. Entonces, pero yo sigo año por año, lo que decía, yo esas cosas no las olvido nunca. Quien se haya portado con eso yo no lo olvido y siempre voy. Porque para mí no supone nada. O cuando empecé también estuve de corresponsal en el Canal 7, ¿no? Y cada año pues llevo los polvorones y tal, y digo, ustedes preocúpense cuando yo no esté, que no lleguen los polvorones, algo pasa. Esto igual, hay que ser un poco, hay muchas personas que están en el camino y que yo les agradezco muchísimo, ¿no? El que hayan creído en mí, o sea que... ¿Alguien más? ¿Alguien de que te acuerdes en este momento? Mi para madre, que quede grabado. Mi hermano, o sea, mi gente, ¿no? La gente que me rodea, los más allegados, que son los que han confiado, otros morde dientes hacia afuera, ¿no? Que no son totalmente limpios, ¿no? No son unos deseos claros, o sea, reales, sino, bueno, bien. Bueno, esta vez me voy a tomar una libertad yo, que no me tomo nunca, ¿vale? Esta vez yo quiero honrar tu memoria. Porque siempre has estado en momentos duros para mí, ¿vale? Ya, bueno. Complicado. Así que bueno, nada, quiero que esto también quede grabado, ¿sí? Yo muy agradecida, ha sido un placer conocerte, no de ahora, sino toda esta trayectoria, ¿no? Que también has confiado en mí en esos años atrás, ¿no? Que eso no es fácil. Yo te lo agradezco muchísimo, sí. Gracias por estar, amiga. Venga, y igual, gracias por haber venido. Vale. Gracias por invitarme. Nos vemos pronto. Chao. I know we said it wouldn't get serious, just a focus summer fling, but my mind gets delirious, reminiscing everything. Yeah, I know we got history, been friends since we were young, so these words stay in my lungs. 'Cause ever since that night, I've been tearing my heart on the telephone.